Gracias, gracias presidenta y colegas. No puede ser un argumento, no puede ser un argumento que se hicieron mal las cosas o aparentemente se hicieron mal las cosas en el pasado y por eso tenemos que seguir desarrollando procedimientos y procedimientos que no reúnen las condiciones del debido proceso porque anteriormente se hizo de esa manera. Ese no es un argumento, Presidenta, y convengamos que hay una gran diferencia y lastimosamente me tengo que referir a una persona que no está, pues ya que me nombró el colega Natalicio Chase y mencionó a Óscar González Daer, convengamos que hay una gran distancia entre las evidencias que había en el caso González Daer, entre la gravedad de los hechos que se le atribuyeron a González Daer, que después se comprobaron judicialmente, y este caso. Convengamos que hay una gran distancia, y es cierto que yo puse ese tuit, pero yo no era legislador, no era potencial miembro de la Cámara que tenía que juzgarle. Acá, todos los que firmaron esta acusación públicamente han adelantado su voto, con lo cual han violado la Constitución Nacional que establece las normas del debido proceso y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Todo lo que dije hoy está en un artículo publicado en esta revista, en el Anuario de Derecho Constitucional del año 2021. Entonces yo escribí en el 2020. Así que lo que estoy diciendo no es porque se trate de una persona que es amiga de Katia González, sino si fuese cualquiera del resto diría lo mismo porque tengo esto por escrito y cualquiera puede leer. Presidenta, este procedimiento no puede continuar porque no existe traslado, no se le corrió traslado a la persona afectada. Y yo no creo que eso haya ocurrido en ningún otro caso, porque leí todas las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra pérdidas de investidura y no recuerdo que eso se haya cuestionado, o por lo menos que la Corte se haya referido a eso. Puede ser. En todos los procedimientos políticos se han establecido reglamentos y se han establecido plazos para la defensa. Ayer a la tarde empieza a circular esta acusación. Es imposible que esta Cámara pueda defender que está respetando el derecho a la defensa de la colega Katia González. Y el artículo 137 no tiene nada que ver con esto y me voy a referir después al artículo 137. Pero les voy a decir qué artículos van a violar en esta sesión, en caso de persistir con la idea de no darle un procedimiento que garantice el debido proceso. Volvemos al artículo 17. El artículo 17, concordante con el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, recordemos, artículo 17 Constitución, está en el vértice del orden de prelación de las leyes, posteriormente los tratados internacionales, ahí sí se aplica el artículo 137. ¿Qué van a violar de la Constitución? Van a violar el derecho que tiene, inciso 5 del artículo 17, que se defienda. Porque no se puede defender si no se le corrió traslado. ¿Cómo va a ejercer su defensa si no sabe de qué se le acusa? Y una acusación no se hace por Twitter. Tampoco existe eso en el derecho cuando existen sanciones. Que se defienda por sí misma, eso se está quebrantando acá. Se le está impidiendo que se defienda. Que el Estado le provea un
defensor gratuito, le ofrecieron un defensor gratuito. Pregunto a la presidencia, ¿le ofrecieron un defensor a la senadora? Su mirada es muy inexpresiva, así que entiendo que no le ofrecieron nada. La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensable para la preparación de su defensa en libre comunicación, vayan a explicarle a la Corte Suprema de Justicia o a un tribunal o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la tarde tenían el libelo ese y que ese es un tiempo suficiente para que alguien ejerza su defensa cuando está en juego un mandato de representación popular. Vayan a explicar eso, a ver cómo se les ríen. Ah, y les recuerdo, ya que se habló de Lugo y ya se habló de Bonifacio Ríos Ábalos, en el caso de Bonifacio Ríos Ábalos, el Estado fue condenado porque no se respetaron las garantías del debido proceso. En el caso de Nissen, el Estado fue condenado porque no se respetaron las garantías del debido proceso. Ahora yo le pregunto, y en el caso de Lugo también se le va a condenar al Estado. En el caso de Lugo también se le va a condenar al Estado porque Lugo recurrió a la Corte y la sentencia de la Corte es lamentable, es lamentable. Pero de todas maneras a Lugo se le dio un plazo ínfimo, pero se le dio. A Bonifacio Ábalos se le dio un plazo, ofreció pruebas, produjo pruebas. Y en el caso de Nissen, no sé por qué fue una cosa del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entre paréntesis, a Nissen, para hacer historia nomás, se le destituyó porque los aduaneros presionaron. Él estaba investigando a los aduaneros, por eso se le destituyó a Nissen. Y eso sé porque me dijo una persona, no le voy a nombrar porque ya falleció. Y este artículo, este inciso 9, que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Y acá me produce mucha curiosidad de dónde sacaron, cómo accedieron, porque no vi ninguna actuación judicial, ningún requerimiento judicial a la Dirección General de Migraciones. ¿Cómo tienen un documento que por el artículo 86 de la Ley de Migraciones es reservado? En preservación del derecho constitucional de la intimidad de las personas. ¿Cómo sin orden judicial accedieron a un documento que es reservado por ley, que en consecuencia solamente se puede acceder vía orden judicial? Me da la impresión que le habrán pedido al correligionario ministro o al correligionario director de Migraciones. Me pregunto, ¿eso es uso debido de influencias? Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación a las normas jurídicas. Y tenemos un documento que nadie sabe de dónde salió y como se obtuvo ilegalmente ni siquiera sabemos si es un documento válido. De hecho no puede ser válido, no puede ser ni siquiera tratado acá, porque no fue obtenido de una manera legal. Y eso, hay una doctrina en materia jurídica muy larga, muy extensa, sobre las evidencias obtenidas ilegalmente. Ahora vamos al artículo 37, ya que no les gusta el reglamento. Por cierto, en la sesión de hoy aprobamos el acta donde ustedes aprobaron ese reglamento que en diciembre era constitucional, pero ahora es inconstitucional. Hoy aprobamos esa acta. Hoy aprobamos y nadie dijo nada. Los que dicen que es inconstitucional votaron por la aprobación. Pero bueno,
Y yo no voté ese reglamento, pero se me aplica. Pero ya que no les gusta el reglamento, quedémonos con el artículo 17 de la Constitución, quedémonos con el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y no necesitamos ningún reglamento. Yo por lo menos me voy a negar a considerar una acusación que no fue trasladada a la persona afectada. Y creo que el presidente de esta Cámara está obligado a hacer cumplir el reglamento, pero no lo está haciendo el presidente de la Cámara, porque a pesar de que ahí hay un cartel que dice que no existe mandato imperativo, el presidente de la Cámara va a cumplir un mandato imperativo de una persona ajena a esta Cámara. Por eso el presidente no va. Presidente, yo propongo que se saque eso de ahí. Diga o corrijamos, los senadores y diputados no estarán sujetos a mandato imperativo salvo los que vengan de la calle España o del Quincho. O salvo que sea Figuretti. Ayer un dirigente, un ex senador dijo que era Figuretti. Ahora escuché que Katia le insultó demasiado. Bueno, Figuretti no es causal de pérdida de investidura. Si Katia le insultó a la gente, pueden demandarle por difamación y calumnio, pueden aplicarle el reglamento, pueden suspenderle, pueden amonestarle, pero no es caso de pérdida de investidura. Hasta ahora no han podido explicar el tema de pérdida de investidura. Por cierto, presidente, yo no sé si te hicieron a propósito de esto, pero entre las evidencias, ya que hablaron del caso de José Torales, entre las evidencias mandan la resolución de la Contraloría General de la República, donde además de autorizar el comisionamiento de José Luis Torales, dice en el artículo 2, disponer que el presidente de la Honorable Cámara de Senadores, bajo su exclusiva responsabilidad, se encargará de asignar las funciones y tareas que serán desempeñadas. Así que, presidente, creo que podrías coordinar una estrategia procesal conjunta con Katia, porque aparentemente Katia González tiene poco que ver con la responsabilidad administrativa de Torales y según esta resolución de Contraloría, la responsabilidad es del presidente, y estimo que esta resolución se aplicará, debe ser una resolución pro forma para las diferentes instituciones que comisionan a nuestra entidad, a nuestra institución, a funcionarios. Pero vamos al artículo 137. Nadie discute el orden de prelación de las leyes, está muy claro el orden de prelación de las leyes. Pero la Constitución, como toda legislación, es un sistema jurídico. Un sistema no se puede leer por partes. Nosotros no podemos leer la parte que nos gusta de la Constitución y no leer la parte que no nos gusta. No podemos aplicar la parte que nos conviene y no aplicar la parte que no nos conviene. El artículo 137 sí dice: carecen de validez los actos contrarios a la Constitución. Por ahí también hay un artículo que permite que en caso de que se viole la Constitución, está el derecho a la resistencia a la opresión, pero esa es otra historia. Pero veamos con qué hay que leer, porque si la Constitución establece que los actos contrarios a la Constitución son nulos, tiene que haber un órgano competente para declarar esa nulidad. Ahora, muéstrenme una norma que dice que es este Congreso o algunos senadores, en particular los que tienen la facultad de declarar qué es constitucional y qué no es constitucional. Muéstrenme una norma que nos habilita eso. Entonces vamos al artículo 132. El artículo 132, que es el que habla de la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en la Constitución y la ley. Corte Suprema de Justicia, no Congreso, no
presentaron una propuesta de resolución donde pretendían interpretar la Constitución por resolución, una resolución interpretativa de la Constitución. A ese nivel estamos llegando, llegando de la degradación institucional. ¿Dónde hay constituciones que tienen leyes interpretativas? Hay constituciones que tienen leyes interpretativas de la Constitución. Pero nuestra Constitución no. Nosotros no tenemos esa facultad. 132, Corte Suprema. Pasemos al 260, Sala Constitucional. Conocer y resolver la inconstitucionalidad de las leyes y otros instrumentos normativos declarando la inaplicabilidad, etcétera, etcétera. Corte Suprema y Sala Constitucional. Y no solamente no tenemos la facultad, es que tenemos prohibido meternos, no solamente nosotros, tenemos prohibido meternos en cuestiones que son propias del Poder Judicial. Fíjense en el artículo 248, que garantiza la independencia del Poder Judicial. En ningún caso los miembros de los otros poderes podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en la Constitución. Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por 5 años consecutivos, además de las penas que fije la ley. Si no les gusta el reglamento, están violando la Constitución Nacional, pretenden arrogarse funciones que no le corresponden, y lo más importante es que le están cercenando a una persona electa por voto popular de la posibilidad de un debido proceso. Esto, si tienen la mayoría, esperen los 7 días que establece el reglamento. Siempre se ha, desde los primeros juicios políticos que se hicieron, siempre se ha aprobado un reglamento que rige el procedimiento del juicio político. Va a ser la primera vez que con tan poco tiempo, probablemente lo de Paraguayo-Cuba a lo mejor, pero lo de Paraguayo-Cuba es justamente un mal ejemplo de esto, porque agredirle a un policía yo no creo que sea uso indebido de influencia. En todo caso le podían procesar por lo que sea, así que no es el ejemplo, pero tiene que haber un procedimiento, y aunque no esté escrito el procedimiento, en este caso está escrito y el presidente tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento, pero evidentemente no lo va a hacer. Tenemos la obligación de correrle traslado de la acusación y de darle tiempo a la colega González de que se presente, ofrezca pruebas, rebata pruebas, impugne pruebas, impugne esa. ¿Cómo consiguieron? Si el artículo 86 dice que es información privada, o el Parlamento le puede pedir al Banco Central información, el Parlamento le puede pedir a la subsecretaría información. Por orden judicial se consiguen, son las excepciones, en la ley de acceso a la información están las excepciones, dice claramente, salvo las excepciones previstas en las leyes. Y esto está en el artículo 86 de la ley de migraciones. ¿Quién consiguió esa evidencia? Yo quiero saber quién consiguió esa evidencia. Y quiero saber si es real también o está trucada. A mí me parece que varios se declararon artífices de un abuso de influencia. Los que firmaron esto y adjuntan una prueba obtenida ilegalmente, si es que la prueba es real. Pero de todas maneras no vamos a entrar en eso. Presidente, acá no se trata de Katia González, no se trata de la oposición, se trata de la República, se trata de la democracia representativa. El pueblo ejerce el poder a través del voto. Y todos los que estamos aquí tuvimos más o menos votos, pero tuvimos votos, por eso estamos aquí. La Corte Interamericana inclusive reconoce la representación política no solamente como un derecho del representante
para ejercer sus funciones y permanecer en el cargo, sino un derecho de sus representados, de quienes les apoyaron. Este no es un tema banal, y no me vengan a decir, pues yo no participé de ningún procedimiento de pérdida de investidura, no me vengan a echar culpas a mí. Y justamente el presidente ha tenido una posición crítica a la pérdida de investidura. Es una lástima que no se conserve esa posición. Y es una lástima que, ciertamente ayer a la noche empezó a circular esto, pero de todo lo que leí no encontré un solo hecho que constituya uso indebido de influencias. Eventualmente, falsificación de documentos, cobro indebido, ningún hecho, no encontré una sola frase que justifique los dos requisitos que establece la Constitución. Los dos requisitos que establece la Constitución. Que haya uso indebido de influencias y que sea fehacientemente comprobado. Muy diferente a otros procesos políticos. Juicio político, por ejemplo, es mal desempeño de funciones. Acá tiene que estar fehacientemente comprobado. Y esta es una sucesión de hechos administrativos donde las responsabilidades son personales, las responsabilidades de los funcionarios y donde hay responsabilidades de la burocracia de la Cámara también. Así que de esta manera, presidente, yo no me voy a referir al fondo de la cuestión. A mí la colega González no me dio ninguna autorización ni me pidió que ejerza la defensa, no tuve tiempo aparte de leer esto. No puedo valorar las pruebas porque son copias simples y una encima en contravención al artículo 86 y otra que le tira la pelota a usted, presidente. Así que no podemos seguir adelante con este proceso. Yo pido a la presidencia que haga cumplir el reglamento que está redactado en el marco de una delegación constitucional expresa prevista en nuestra ley fundamental. Y de esa manera haremos honor al juramento o promesa que hicimos de cumplir o hacer cumplir la Constitución Nacional. Gracias, presidente y colegas.